Sevilla resplandecía bajo la tenue luz de los faroles de gas que comenzaban a instalarse en las calles principales, aunque en el interior del Palacio de los Santillán, el fulgor de los candelabros de cristal de Bohemia y las velas de cera iluminaba cada rincón con un resplandor dorado. Aquella noche de primavera del año 1845, la aristocracia sevillana se congregaba en un evento fastuoso, donde cada mirada, cada gesto y cada palabra tejían alianzas que trascendían generaciones. En el gran salón de baile, adornado con tapices de damasco, espejos venecianos y columnas de mármol italiano, se respiraba el lujo y la opulencia de la nobleza española. El sonido de las copas de cristal, al chocar entre sí en brindis refinados, se mezclaba con la música de un cuarteto de cuerdas que tocaba de fondo, mientras los invitados conversaban animadamente. En el centro del salón, con la gracia que la distinguía, doña Isabel de Ayala, marquesa de Santillán, observaba la multitud con una calma estudiada. Con 23 años, su belleza era motivo de susurros y elogios en la alta sociedad. Una piel de porcelana inmaculada, cabello castaño recogido en un peinado elegante con bucles adornados con una peineta de oro y perlas, y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que la sociedad le permitía. Vestía un vestido de seda en tonos marfil con encajes de Bruselas, ajustado al torso con un corsé de ballenas, y una falda amplia que caía con majestuosidad sobre un enaguas de crinolina. Sus guantes de encaje blanco cubrían sus delicadas manos, y un fino camafeo colgaba de su cuello con un broche dorado, signo de distinción entre las damas de su linaje. A su lado, con una postura rígida y una sonrisa de satisfacción, don Ernesto de Haro, duque de Haro y Villafranca, su futuro esposo. Cercano a los 40 años, el duque era un hombre de porte imponente, con el cabello oscuro cuidadosamente peinado y facciones marcadas por una frialdad que pocos podían soportar. Vestía un frac negro de seda con chaleco de brocado color burdeos, una corbata de seda blanca anudada con precisión y pantalones ceñidos a la moda de la época. «No te distraigas, querida», murmuró el duque con tono seco. «Esta noche es el comienzo de nuestro futuro». El estómago de Isabel se contrajo, apretó los labios, ofreciendo una sonrisa breve y forzada, como le habían enseñado. Su compromiso era un acuerdo entre familias, un matrimonio que consolidaría el poder de ambas casas. Pero su corazón, aunque acostumbrado a la sumisión, se resistía a aceptar un destino impuesto. La música de fondo se detuvo y las conversaciones se silenciaron cuando don Francisco de Ayala, marqués de Santillán, alzó la voz con autoridad. «Distinguidos invitados, esta noche nos complace ofrecer un deleite especial. Para amenizar nuestra velada, contaremos con la música de un joven y talentoso violinista, don Javier Medina». Las miradas se dirigieron hacia una de las esquinas del salón, donde un hombre joven, de alrededor de 27 años, se preparaba para tocar. Su piel tostada por el sol y sus facciones angulosas contrastaban con la tez pálida de la nobleza. Su cabello oscuro y rizado caía ligeramente sobre su frente, y sus manos largas y firmes sostenían con maestría un violín de madera pulida con barniz oscuro, que parecía una extensión de su propio cuerpo. Vestía una camisa blanca de lino, chaleco de paño oscuro y pantalones negros ceñidos, la indumentaria sencilla pero pulcra de un músico que sobrevivía entre los teatros y tabernas de Sevilla. Isabel apenas le prestó atención al principio, hasta que el arco rozó las cuerdas y la primera nota llenó el aire. El salón quedó en un silencio absoluto. La melodía no era un simple acompañamiento, era un lamento, una súplica, un grito silencioso que se alzaba entre la nobleza con una intensidad desgarradora. Las notas envolvían el ambiente con una pasión casi palpable, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que algo dentro de ella despertaba. Cerró los ojos por un instante y dejó que la música la atravesara. Cada vibración del violín parecía tocar un anhelo dormido en su alma. El duque bufó con desdén y se inclinó hacia ella. «Bastante melodramático para un simple entretenimiento», murmuró, inclinándose hacia Isabel. Ella no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en el violinista, en la pasión con la que deslizaba el arco sobre las cuerdas, en la intensidad de su mirada clavada en la nada, como si tocara para alguien que no estaba allí.
Los aplausos fueron tibios cuando la última nota se extinguió en el aire. Para muchos era solo música. Para Isabel había sido una revelación. El duque dio una seca palmada y se acercó a Javier con una sonrisa fría. «Has tocado bien, muchacho», dijo condescendiente. Luego sacó una moneda de oro de su bolsillo y la dejó caer al suelo, haciendo que resonara contra el mármol. «Vamos, recógela». El silencio que siguió fue sofocante. La nobleza observó con ojos expectantes, con esa morbosa fascinación de ver a los inferiores doblegarse. Javier permaneció inmóvil. Su espalda se tensó, pero sus ojos se mantuvieron serenos. El duque chasqueó la lengua. «No es suficiente, ¿verdad?» Sacó otra moneda y la dejó caer junto a la primera. «Ahora sí». Isabel sintió un ardor subirle a la garganta. No podía permanecer en silencio. No podía dejar que aquello pasara ante sus ojos sin hacer nada. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, dio un paso al frente. «¡Basta!» Su voz resonó en el salón, clara y firme. Los murmullos estallaron de inmediato. El duque arqueó una ceja. «¿Basta, dices?», repitió con un tono que no dejaba espacio para desafíos. «No es un sirviente, no es un mendigo, es un artista», dijo Isabel, elevando la voz para que todos la escucharan. «Y un artista no se humilla por unas monedas». El escándalo fue inmediato. Su padre se puso de pie con el rostro endurecido, las damas ahogaron exclamaciones de asombro y los caballeros intercambiaron miradas incrédulas. Javier alzó la vista y la miró, con una expresión imposible de descifrar. El duque, en cambio, sonrió con esa frialdad característica suya. «Qué sensibilidad tan admirable, marquesa, aunque un poco ingenua». Se giró hacia el violinista y lo estudió con ojos gélidos. «Si tan orgulloso eres de tu talento, entonces no aceptarás mi dinero, ¿verdad?». Javier sostuvo la mirada del duque con firmeza. Luego, sin decir palabra, se inclinó con dignidad y se alejó del salón, sin tocar ni una sola moneda. Isabel sintió su pecho aligerarse por un instante, pero solo duró un suspiro. Cuando volvió la vista hacia su padre, encontró su rostro congestionado por la furia. «Retírate de inmediato», ordenó con voz baja y letal. El duque no le dirigió ni una palabra más. Solo la miró con una sombra de advertencia en los ojos, antes de girarse con indiferencia hacia otro grupo de invitados. Pero Isabel ya no veía nada más. Mientras caminaba con pasos rígidos hacia la salida del salón, sintió una mirada clavada en su espalda. «Javier». Cuando se giró apenas un poco, sus ojos se encontraron. Fue solo un instante, un segundo suspendido en el tiempo. Pero fue suficiente para saber que, desde aquel momento, algo había cambiado, algo había nacido, y aunque todavía no podía nombrarlo, su corazón latía con la certeza de que su vida ya no sería la misma. 2 días habían pasado desde aquella fatídica noche en el palacio de los Santillán, y la vida de Isabel de Ayala ya no era la misma. La ira de su padre había caído sobre ella con la fuerza de un castigo divino. Desde el momento en que la última luz del baile se extinguió, la marquesa fue llevada a sus aposentos como una prisionera en su propio hogar. El marqués de Santillán, un hombre de honor inquebrantable y temperamento férreo, había pasado gran parte de su vida asegurando que su apellido se mantuviera intacto entre la nobleza de Sevilla. Su hija no solo había desafiado las reglas que regían su linaje, sino que lo había hecho en público, ante la mirada escandalizada de lo más alto de la sociedad. Para él, aquello era imperdonable. Si vuelves a deshonrar a esta familia con semejantes insolencias, no habrá más clemencia para ti, Isabel. Su voz, controlada pero afilada como una daga, retumbó en la habitación. Te casarás con el duque Ernesto de Haro, y lo harás sin más desplantes ni ridiculeces. Isabel, de pie en el centro de su habitación, con las manos entrelazadas y la espalda erguida, apenas pestañeó ante las palabras de su padre. Había esperado la amenaza, pero escucharla en voz alta la hizo sentir como si su destino estuviera sellado con un hierro al rojo vivo. Siendo así, continuó el marqués, esta casa se convertirá en tu único mundo hasta el día de tu boda. No habrá más paseos, ni tertulias, ni visitas. Mantendrás la dignidad que se espera de ti y aprenderás a callar. A pesar de la presión en su pecho,
Isabel no dijo nada. No podía permitirse demostrar debilidad. Sabía que no tenía opción aparente, pero en su interior, una idea comenzaba a tomar forma. Esa misma noche, cuando la casa cayó en el silencio propio de la madrugada, Isabel se levantó de la cama con un propósito claro. La luna iluminaba con un resplandor pálido las calles empedradas de Sevilla, y su instinto le decía que en algún lugar, entre aquellas sombras, se encontraba la respuesta a las preguntas que no la dejaban en paz. Desde el instante en que había defendido al violinista en el salón de baile, su mente no había podido alejarse de su imagen. ¿Quién era en realidad Javier Medina? ¿Cómo un hombre de origen humilde podía tocar con semejante pasión y despertar en ella una emoción que jamás había sentido? Deslizándose por los pasillos de su hogar, se envolvió en un manto oscuro y se dirigió a la puerta trasera del palacio. Con el corazón palpitante logró salir sin ser vista y se aventuró hacia las calles menos transitadas. Nunca antes había caminado sola por la ciudad. Siempre había sido escoltada, transportada en carruajes o protegida en los círculos exclusivos de la aristocracia. Pero ahora, pisando los adoquines fríos y escuchando el murmullo lejano de la vida nocturna sevillana, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió las indicaciones que había escuchado de los sirvientes, quienes hablaban de un violinista que tocaba en las tabernas y plazas del barrio de la Alameda. Cuando llegó, el contraste con su mundo fue abrumador. Las luces eran tenues, el ambiente estaba cargado del aroma del vino y la pólvora, y las risas de los hombres se mezclaban con el estruendo de conversaciones sin decoro. Desde las puertas entreabiertas de las tabernas, se escapaban acordes de guitarras y fragmentos de canciones populares. Caminó con cautela entre los callejones, tratando de ignorar las miradas curiosas de algunos transeúntes hasta que escuchó una melodía que la detuvo en seco. No necesitó verlo para saber que era él. El sonido del violín flotaba en el aire como un hechizo, y siguió su rastro hasta un pequeño patio oculto entre dos edificaciones. Allí, bajo la luz de una farola solitaria, estaba Javier, con su violín apoyado en el hombro y los ojos cerrados mientras tocaba. Por un momento Isabel solo observó. Su postura, su entrega, la manera en que cada nota parecía surgir no solo del instrumento, sino de su propia alma. No esperaba ver a una dama como usted en un lugar como este. La voz de Javier la sacó de su ensoñación. Había dejado de tocar y ahora la miraba con una mezcla de sorpresa y diversión. Isabel se obligó a mantener la compostura. He venido a hablar con usted. Javier inclinó la cabeza, sin perder la sonrisa. Dudo que su padre esté al tanto de su pequeña excursión nocturna. Isabel sintió el peso de la imprudencia de su acción, pero ya era tarde para dar marcha atrás. No tiene importancia, lo que quiero saber es, ¿quién es usted realmente? Javier la estudió por un momento, como si tratara de descifrar si hablaba con la marquesa o con la mujer que se había atrevido a desafiar su propio mundo. Soy un violinista, como ya lo ha visto, respondió finalmente. No, usted no toca como alguien que solo quiere sobrevivir, toca como alguien que ha vivido lo que los demás no pueden comprender. Por primera vez, Javier pareció sorprendido. Entonces, dígame, marquesa, ¿qué es lo que cree haber comprendido? Isabel sintió un nudo en la garganta, porque la verdad era que no lo sabía con certeza. Solo sentía que, de algún modo inexplicable, ese hombre sostenía una parte de la verdad que le había sido negada toda su vida. Solo sé que no debería estar aquí, pero que no podía evitar venir, admitió. Javier sonrió con una expresión que era mitad burla y mitad curiosidad. Eso es peligroso. Lo sé. Un silencio tenso se apoderó del lugar, interrumpido solo por la lejana algarabía de la taberna cercana. Javier bajó la mirada y dejó escapar un suspiro. No soy más que un hombre que perdió demasiado y encontró en la música la única forma de seguir adelante, dijo en voz baja. Isabel sintió un escalofrío ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, un ruido cercano la hizo girar la cabeza. Había alguien observándolos. Desde la sombra de un callejón, una figura se apartó con sigilo. Isabel sintió un vuelco en el corazón. Debo irme, susurró con urgencia. Javier asintió, pero su mirada se tornó seria. Si vuelve a buscarme, tenga cuidado, marquesa.
No es la única que ha comenzado a hacer preguntas. Isabel se alejó rápidamente sintiendo que, por primera vez en su vida, el mundo que siempre había conocido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Esa noche, cuando cruzó de nuevo las puertas de su hogar, comprendió que su vida había tomado un rumbo del que no habría retorno, y que, tal vez, su padre y el duque no eran los únicos que la vigilaban en las sombras. ¿Qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y dime también desde qué ciudad y país nos estás viendo, así sabremos hasta dónde están llegando nuestras historias. Habían transcurrido 3 noches desde aquel encuentro en el patio oculto, pero Isabel no conseguía sacar a Javier de sus pensamientos. Su música, su voz, la forma en que sus ojos la habían atravesado como si pudiera ver su alma. Nunca antes había sentido algo semejante. Los días en el palacio transcurrían con la misma rigidez de siempre. Su padre apenas le dirigía la palabra, el duque se mostraba impaciente por concretar la boda, y su madre, aunque silenciosa, no dejaba de observarla con una mezcla de lástima y resignación. Pero Isabel ya no era la misma. Algo dentro de ella había despertado, una rebeldía que hasta entonces había dormido bajo la opresión de su educación y su linaje. Y esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, y la casa quedó envuelta en sombras, tomó nuevamente su manto y escapó por la puerta trasera, como si el destino la llamara. El rumor de la ciudad la guió hasta el barrio donde la música nunca cesaba. Esta vez, ya no sentía el mismo temor que la primera vez que pisó aquellas calles. Sevilla tenía 2 rostros. El de la aristocracia, envuelto en reglas y apariencias, y el del pueblo, vibrante, caótico, libre. En uno de los teatros populares de la Alameda, encontró lo que buscaba. El lugar estaba lleno de hombres y mujeres de todas las clases, pero sobre todo de aquellos que la nobleza prefería ignorar: comerciantes, artistas, obreros y viajeros. Isabel se cubrió mejor con su capucha y se mezcló entre la multitud. Entonces lo vio. Javier estaba en el escenario, su violín brillando bajo la tenue luz de los faroles. Su postura era relajada, pero en cuanto apoyó el arco sobre las cuerdas, el murmullo del teatro se apagó de inmediato. La música brotó con una intensidad casi dolorosa. Era una melodía diferente a la que había tocado en el palacio. Esta tenía furia, deseo, un anhelo que no podía ser contenido. Isabel sintió el pecho apretado. Era como si él tocara para ella, como si cada nota le susurrara algo que nadie más podía escuchar. Cuando la pieza terminó, los aplausos resonaron en el teatro. Isabel se dejó llevar por el impulso y se movió entre la gente hasta llegar al costado del escenario. Javier descendió las escaleras, y al verla, sus labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba sorpresa y complicidad. «Marquesa», murmuró con una reverencia burlona, «¿será que ahora la aristocracia ha comenzado a frecuentar teatros plebeyos?» «Solo vine a escuchar la música», respondió ella sin dejarse intimidar. Javier la miró con más atención. «¿Y qué le pareció?» «Que me habla de cosas que nunca había sentido». La intensidad de su respuesta lo tomó por sorpresa. Por un momento, ninguno de los dos habló. La gente pasaba a su alrededor, pero ellos parecían estar en un mundo aparte. «Acompáñeme», dijo él finalmente. Isabel dudó, pero cuando Javier comenzó a caminar hacia una puerta lateral, lo siguió. Salieron a un patio iluminado por la luna. Había un viejo banco de piedra y enredaderas trepando las paredes de adobe. Allí, lejos de las miradas ajenas, Isabel sintió por primera vez que podía respirar. Javier apoyó el violín en una mesa de madera y la observó en silencio. «No entiendo por qué está aquí». «Yo tampoco», admitió ella. Javier inclinó la cabeza estudiándola. «Si la descubren, perderá mucho más que su libertad». «Ya la he perdido hace mucho tiempo». Javier entrecerró los ojos. «No lo entiendo. Usted tiene todo lo que alguien podría desear». «Todo menos elección». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Isabel desvió la mirada, sintiendo que había dicho demasiado. Pero entonces, Javier dio un paso hacia ella. «No sabe cuánto la he pensado desde aquella noche», confesó en voz baja. «No sé si fue su valentía o la forma en que me miró cuando defendió mi dignidad,
pero desde entonces no he podido apartarla de mis pensamientos. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no debería decirlo. Lo sé, pero es la verdad. Javier extendió la mano, casi sin darse cuenta, y sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue tan leve, tan fugaz, que no habría significado nada si no hubiera sido porque Isabel no se apartó. Por primera vez en su vida, una caricia no era impuesta. No era obligación ni mandato, era elección. Sus dedos se entrelazaron con los de él con una suavidad que le robó el aliento, un roce tímido, pero lleno de un fuego que nunca había sentido. Javier no apartó la mirada. «Dígame que me detenga», susurró. Isabel tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que sentía que él podría escucharlo. «No lo haga». El tiempo pareció detenerse. Solo existía la calidez de su mano, la cercanía de sus cuerpos, la certeza de que estaban cruzando una línea peligrosa. Pero antes de que el momento pudiera romperse por voluntad propia, un ruido en la entrada del patio los hizo girar la cabeza. Un hombre se asomaba desde la penumbra. Isabel sintió el miedo atenazarle el pecho. Era un sirviente del palacio. El hombre la observó por un instante, con el rostro endurecido por el desconcierto. Luego, sin decir una palabra, se dio media vuelta y se alejó apresuradamente. El aire dejó de ser ligero. La opresión de la realidad cayó sobre ella como una losa. Javier lo entendió al instante. ¿Quién era? Alguien que corre a informar al duque, murmuró Isabel con voz temblorosa. Javier se tensó. Debe irse. Isabel asintió con un nudo en la garganta, pero antes de alejarse, sus dedos se aferraron un instante más a los de él, como si supiera que pronto no podría volver a hacerlo. Luego, sin mirar atrás, corrió hacia la calle, con el miedo latiendo en su pecho y la certeza de que el peligro finalmente la había alcanzado. La noche en el palacio de los Santillán transcurría con la solemnidad que caracterizaba cada cena familiar. En el gran comedor, iluminado por los candelabros de cristal que colgaban del alto techo, la mesa estaba servida con la delicadeza de siempre. Los cubiertos de plata relucían junto a las copas de vino tinto. El aroma del guiso se mezclaba con el perfume de los lirios frescos dispuestos en el centro de la mesa. Pero esa noche había algo distinto en el aire. Isabel lo sintió desde el momento en que se sentó en su lugar, a la derecha de su padre. La atmósfera era pesada, cargada de un silencio denso que presagiaba tormenta. A su lado, su madre mantenía la mirada baja, moviendo la cuchara sobre su plato con movimientos mecánicos. Frente a ella, el duque Ernesto de Haro bebía su vino con una expresión de calculada tranquilidad. El marqués de Santillán cortaba su carne con precisión cuando la voz del duque rompió la calma con un tono casual, pero afilado como una daga. He recibido noticias preocupantes esta tarde. Los cubiertos se detuvieron sobre los platos. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Noticias preocupantes?, preguntó su padre, alzando la vista. El duque posó la copa en la mesa y entrelazó las manos sobre su regazo. Sí, me han informado que su hija, la marquesa de Santillán, ha sido vista deambulando sola por los barrios bajos de Sevilla. El silencio en la mesa fue inmediato. La madre de Isabel dejó caer la cuchara en su plato. El marqués no se movió, pero su mirada, clavada en Isabel, era un filo de acero. «Continúe», ordenó con voz tensa. El duque se acomodó en su asiento, disfrutando el momento. Un sirviente de esta casa la vio en los alrededores de la Alameda, y no estaba sola. Se encontraba con un músico callejero, un violinista de reputación dudosa, con quien parece haber tenido más de un encuentro. Las palabras se extendieron como veneno en el aire. El marqués de Santillán dejó su servilleta sobre la mesa y se puso de pie lentamente. «Dígame que esto no es cierto, Isabel». Su voz sonó contenida, demasiado controlada. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sabía que no había escapatoria. Su padre ya tenía la respuesta en sus ojos, en la furia que se encendía detrás de su aparente compostura. «No responderé a acusaciones hechas con base en habladurías», dijo con firmeza. El golpe resonó en toda la habitación.
El puño del marqués se había estampado contra la mesa, haciendo temblar los cubiertos y derramar el vino de las copas. No son habladurías, son hechos. ¿Te atreves a negar que has manchado tu nombre y el de esta familia con tus actos vergonzosos? Isabel se aferró al borde de su vestido, luchando contra el temblor en sus manos. No he hecho nada de lo que deba avergonzarme. Su padre soltó una risa amarga. Una marquesa vagando sola por los barrios bajos, codeándose con plebeyos, dejándose ver con un músico. ¿Eso no te avergüenza? La mirada de Isabel se encontró con la del duque. Había triunfo en sus ojos. Él lo había planeado todo. No pienso defenderme de algo que no es un crimen, dijo con voz baja. El marqués se acercó con pasos lentos. Lo que has hecho no es un crimen, es una deshonra, y vas a pagar por ello. Antes de que Isabel pudiera reaccionar, su padre alzó la mano. El sonido de la bofetada fue seco, brutal. Su madre ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. El duque solo la observó con indiferencia. Isabel sintió el ardor en su mejilla, pero no permitió que las lágrimas nublaran su vista. Se mantuvo firme, con la cabeza alta, pero su padre ya había tomado una decisión. Desde hoy estás encerrada en tu habitación. Nadie entrará, nadie saldrá. El día de tu boda serás llevada directamente a la iglesia. Hasta entonces, no darás un solo paso fuera de esta casa. Las palabras fueron una sentencia. Dos criados se acercaron y, sin atreverse a mirarla a los ojos, la tomaron de los brazos con suavidad. «Llévenla», ordenó el marqués sin mirarla. Isabel sintió la opresión del miedo en el pecho, pero no dijo nada mientras la conducían por los pasillos oscuros del palacio. Al llegar a su habitación, las puertas se cerraron tras ella con un golpe seco, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue el eco de su destino sellado. Esa misma noche, en un rincón olvidado de Sevilla, Javier Medina caminaba por una calle empedrada cuando una sombra surgió de un callejón. «Un placer encontrarte, violinista», murmuró un hombre con una sonrisa siniestra. Javier apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un puño le golpeara el rostro con violencia. El dolor estalló en su mandíbula mientras caía al suelo. Intentó incorporarse, pero un segundo golpe lo derribó por completo. Un segundo hombre se agachó a su lado, sacando de entre su abrigo una navaja brillante. «Te envían un mensaje». Javier jadeó cuando sintió el filo desgarrar su camisa y un ardor en la piel de su abdomen. No era una herida profunda, solo una advertencia. Pero lo peor vino después. Uno de los hombres tomó su violín y lo alzó en el aire. Javier se retorció en el suelo. «No», suplicó con la voz rota. El hombre dejó caer el violín con fuerza contra los adoquines. El sonido de la madera rompiéndose llenó la calle. Javier sintió que algo dentro de él se partía junto con su único tesoro. Los hombres se alejaron con risas apagadas. «La marquesa no es para ti, violinista. No lo olvides». Javier quedó tendido en el suelo, con la vista fija en los fragmentos de su violín dispersos en la piedra fría. Al amanecer, Isabel se enteró. Su doncella, que le llevaba la comida en silencio, fue quien le susurró la noticia con miedo en los ojos. «Dijeron que lo golpearon, que le destrozaron el violín. No puede tocar más». Isabel sintió que el mundo se volvía borroso. No pensó, no calculó, no midió las consecuencias. Cuando cayó la noche, esperó el momento oportuno. Un descuido del criado que custodiaba su puerta, un instante de duda en la oscuridad. Corrió por los pasillos con el corazón en la garganta. Al llegar a la puerta trasera, sintió el frío de la madrugada envolverla cuando cruzó el umbral. Con la respiración agitada, se internó en la ciudad en busca de Javier. Nada más importaba. Las calles de Sevilla estaban envueltas en sombras cuando Isabel corrió entre los callejones con el corazón latiéndole en la garganta. El viento nocturno agitaba su manto y hacía que la tela de su vestido se enredara en sus piernas, pero no se detuvo. No podía detenerse. No sabía cómo había llegado hasta allí, cómo había atravesado la ciudad sin ser vista, cómo había burlado a los criados que vigilaban cada movimiento suyo. Lo único que importaba era encontrarlo.
Su doncella le había dicho que Javier había sido visto por última vez cerca de una iglesia abandonada en los límites de la ciudad. Un antiguo templo olvidado, cuyas campanas ya no sonaban y cuyas paredes apenas resistían el paso del tiempo. Al llegar, se detuvo bajo la luz mortecina de la luna, intentando recuperar el aliento. La entrada principal estaba cerrada, pero la puerta lateral, desvencijada y rota, le permitió deslizarse al interior. El aire estaba impregnado de humedad y polvo. El altar, cubierto de escombros, aún conservaba los restos de una cruz inclinada, y los bancos estaban carcomidos por el abandono. Y entonces lo vio. Javier estaba sentado contra una columna, con la cabeza inclinada y el rostro oculto en sombras. Su ropa estaba sucia, su camisa rasgada en el costado, y la hinchazón en su mejilla revelaba la brutalidad con la que había sido golpeado. El pecho de Isabel se oprimió con dolor. «¡Javier!». Él levantó la vista con lentitud. Al verla, sus ojos reflejaron sorpresa pero también desesperación. «No deberías estar aquí», murmuró con voz ronca. Isabel avanzó sin dudarlo y cayó de rodillas frente a él. «No podía quedarme en mi casa sabiendo lo que te hicieron». Javier soltó una risa amarga y apartó la mirada. «No puedes hacer nada por mí, Isabel. No hay nada que salvar». Ella alargó la mano con suavidad y le rozó el rostro con los dedos. Javier se tensó, pero no se apartó. «Ellos destruyeron tu violín, pero no pueden destruir quién eres». Javier cerró los ojos. Su respiración era irregular, como si estuviera conteniendo algo que amenazaba con desbordarse. «Tienes que olvidarme», dijo con un hilo de voz. Las palabras atravesaron a Isabel como un puñal. «No me pidas eso. Te lo ruego. Márchate y cásate con el duque. Vive tu vida como si yo nunca hubiera existido». Isabel sintió las lágrimas arderle en los ojos. «¿Eso es lo que quieres?». Javier no respondió de inmediato. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas, su mandíbula se tensó, y sus ojos se clavaron en los de ella con una mezcla de rabia y desesperación. «Quiero que seas libre». «Mi mundo no es libertad», susurró ella. «Mi mundo es una jaula dorada donde nada me pertenece, ni siquiera mi propio destino». Javier tragó saliva, como si esas palabras lo hirieran más que los golpes que había recibido. Isabel, con las manos temblorosas, tomó su rostro entre sus dedos y lo obligó a mirarla. «Si me apartas de ti me condenas a una vida de infelicidad». La lucha interna de Javier era visible en cada músculo de su cuerpo, en cada respiración contenida. «No sobrevivirás en mi mundo», murmuró con voz rasposa. «Y tú no sobrevives en el mío». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Y entonces, sin pensar, sin medir las consecuencias, Isabel se inclinó y lo besó. Fue un roce al principio, una caricia temblorosa de labios que podía haberse desvanecido en un segundo. Pero cuando Javier, con un suspiro roto, deslizó una mano por su cintura y la atrajo más hacia él, la desesperación se apoderó de ambos. El beso se convirtió en un grito contenido, en una súplica muda, en una batalla entre lo prohibido y lo inevitable. Las manos de Isabel se aferraron a la camisa de Javier, como si temiera que él pudiera desaparecer entre sus dedos. El tiempo dejó de existir. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Isabel tenía las mejillas encendidas, los labios entreabiertos y los ojos vidriosos. «Escapemos», murmuró Javier, aún sosteniéndola entre sus brazos. Isabel parpadeó confundida. «¿Qué?». Javier le sostuvo el rostro con ambas manos. «No podemos seguir así. Ni aquí ni en tu casa estamos a salvo. Si nos quedamos nos destruirán». El corazón de Isabel martillaba con fuerza. «¿A dónde iríamos?». «No importa. Lejos de Sevilla. Lejos de todo esto». Ella lo miró sin aliento. La idea era una locura absoluta, pero también era la única forma de ser libre. «Dime que sí», le susurró Javier con urgencia. «Dime que vendrás conmigo». Isabel tragó saliva. Todo en su vida le decía que debía rechazarlo, pero su corazón, por primera vez, gritaba algo diferente. «Sí». Javier cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella. «Nos iremos mañana por la noche.
dijo con decisión. Conozco a alguien que puede ayudarnos a salir sin ser vistos. Isabel sintió una mezcla de miedo y emoción. Mañana por la noche su vida cambiaría para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Mientras ellos sellaban su pacto en la iglesia abandonada, en el palacio de los Santillán, una sombra se deslizaba por los pasillos con sigilo. Un sirviente fiel al marqués había visto a Isabel salir y la había seguido en la distancia. Había presenciado su encuentro con el violinista, había visto el beso y había escuchado su promesa de huida. Cuando llegó a las habitaciones del marqués, tocó la puerta con nerviosismo y bajó la cabeza. «Señor, hay algo que debe saber sobre la marquesa». El marqués de Santillán, que ya había visto su linaje mancillado una vez, se giró con el rostro endurecido y la mirada helada. «Habla». El sirviente tragó saliva y le contó todo. El marqués permaneció en silencio por un largo momento. Luego, sin apartar la mirada del fuego que ardía en la chimenea, pronunció las palabras que sellarían el destino de su hija. «No saldrá de esta casa con vida si es necesario». El sirviente asintió, con la certeza de que esa noche la furia de un padre ultrajado caería sobre la marquesa con todo su peso. El sol de la mañana apenas comenzaba a iluminar los patios del palacio de los Santillán cuando la sentencia fue pronunciada. El marqués de Santillán, con su expresión pétrea y su postura rígida, se dirigió a su esposa e hija con un tono que no dejaba espacio para objeciones. «La boda se celebrará en una semana». Las palabras cayeron como un golpe seco sobre Isabel. Sentada en la sala de estar, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintió que el aire se volvía irrespirable. Su madre, doña Mercedes, apenas alzó la vista, como si no pudiera soportar ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. «Las habladurías sobre tu comportamiento han llegado demasiado lejos», continuó su padre, con el ceño fruncido. «No permitiré que esta familia sea objeto de escarnio. Mañana mismo se anunciarán las amonestaciones». Isabel apretó los labios con fuerza. No tenía escapatoria. No había súplica, ni argumento, ni resistencia que pudiera frenar la decisión de su padre. Su destino estaba sellado. A su lado, el duque Ernesto de Haro observaba la escena con su característica calma fría. Desde la revelación de su deshonra, él había guardado un silencio calculador, como si disfrutara el modo en que la voluntad de Isabel era aplastada. «Será una ceremonia discreta, pero rápida», agregó el marqués. «No puedes permitirme más vergüenzas». El duque tomó su copa de vino y la giró entre los dedos. «No me importa si la ceremonia es en la catedral o en una capilla olvidada», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «Solo quiero que termine cuanto antes». Isabel sintió que la rabia le quemaba el pecho, pero no podía hacer nada. No ahora. No aún. Durante los días siguientes, su reclusión se volvió aún más severa. Las criadas apenas le dirigían la palabra, los guardias vigilaban las entradas del palacio, y su madre, aunque atormentada, se resignó a la voluntad de su esposo. Pero en algún lugar de la ciudad, lejos de la opulencia y el control de la nobleza, Javier Medina se preparaba para desafiar al destino. Desde el momento en que el sirviente los había delatado, Isabel e Jim habían sido separados de manera brutal. Javier, golpeado y amenazado, había sido obligado a mantenerse oculto, pero en su corazón ardía una determinación inquebrantable. «No puedes hacerlo solo», le advirtió Tomás, su amigo y compañero de las tabernas. Tomás era un hombre robusto, de manos callosas y con una lealtad inquebrantable. «No voy a permitir que se case con ese miserable», murmuró Javier, con la mirada clavada en la copa que sostenía. «Si te atrapan te matarán». Javier alzó la vista y dejó la copa sobre la mesa de la taberna. «Prefiero morir a dejarla con él». El plan era peligroso, pero era la única oportunidad que tenían. En la víspera de la boda, cuando Isabel fuera trasladada al convento de Santa Clara para asegurarse de que no escapara, Javier y Tomás interceptarían la comitiva antes de que llegara a su destino. Pero lo que nadie esperaba era que el marqués de Santillán anticipara cada uno de sus movimientos. Esa misma mañana, Isabel fue despertada antes del amanecer. «Levántese, marquesa».
Las manos de una doncella la ayudaron a vestirse rápidamente con un vestido azul oscuro de lana y a cubrirse con un manto negro. Afuera, un carruaje esperaba. ¿A dónde me llevan?, preguntó con el corazón acelerado. Su madre, de pie en el umbral de la puerta, bajó la mirada. «Es por tu bien, hija». Isabel sintió que la desesperación se apoderaba de ella. «¿Es por mi bien o para asegurarse de que no escape?». Su madre no respondió. El camino hacia el convento fue silencioso. Los guardias del marqués escoltaban el carruaje, sin permitir que nadie se acercara. Para cuando el vehículo cruzó las altas puertas del convento, Isabel supo que había sido encerrada en una tumba antes de estar muerta. El convento de Santa Clara se alzaba imponente, con sus muros de piedra y sus ventanales enrejados. Dentro, el eco de los rezos y el olor a cera y humedad la envolvieron como un manto de resignación. «La marquesa se quedará en la celda del ala oeste», ordenó una monja de rostro severo. «Aquí estará en contemplación hasta el día de su boda». Isabel sintió el frío de las paredes de piedra cuando entró en la celda estrecha. Era una prisión disfrazada de santidad. Esa misma noche, Javier Medina se infiltró en la iglesia del convento. Vestido con una sotana robada, se deslizó entre las sombras hasta llegar al altar. El tiempo se agotaba. Si no la sacaba de allí ahora, al día siguiente la perdería para siempre. El convento estaba en penumbra, iluminado solo por velas que proyectaban sombras largas sobre las paredes. Javier avanzó con cautela, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Cruzó un pasillo angosto, se deslizó por los arcos de piedra y llegó hasta la reja que separaba el claustro de las celdas. Al otro lado, dormía Isabel. Se acercó al portón y susurró con urgencia: «Isabel». Ella despertó de inmediato, sobresaltada. «¡Javier!». Él se aferró a los barrotes. «Voy a sacarte de aquí». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «No puedes. Hay guardias en todas partes». Javier miró a su alrededor. Había riesgo, pero no había vuelta atrás. «¿Confías en mí?». Isabel tragó saliva y asintió. Javier sacó una pequeña ganzúa de su cinturón y comenzó a manipular la cerradura de la reja. Sus dedos temblaban. Cada segundo contaba. El sonido del metal cediendo resonó como un trueno en la iglesia vacía. Javier abrió la puerta y tomó la mano de Isabel. «Vámonos». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, un ruido en la entrada del convento los hizo congelarse. Las campanas repicaron de pronto, resonando como una advertencia en la noche oscura. Y en ese momento, Javier supo que alguien los había traicionado. Las campanas del convento de Santa Clara resonaban con furia en la oscuridad de la madrugada. Cada tañido era un aviso, una alarma que anunciaba que algo prohibido estaba ocurriendo entre los muros de la sagrada edificación. Javier tomó la mano de Isabel con urgencia y la atrajo hacia él. Su respiración era agitada, su cuerpo tenso como una cuerda al borde de romperse. Sabía que no tenían tiempo. «¡Corre!», le susurró al oído. No hubo dudas, ni vacilaciones. Isabel lo siguió mientras se deslizaban por los pasillos en penumbra, avanzando con el sigilo de dos sombras fugitivas. El corazón de Isabel latía desbocado, una mezcla de miedo y euforia recorriéndole el cuerpo. Estaba escapando. Finalmente, era libre. Pero la libertad tenía un precio. Apenas cruzaron la puerta lateral del convento, una voz cortante rompió el silencio de la noche. «¡Deténganse!». Javier e Isabel se giraron al mismo tiempo. Frente a ellos, iluminado por la luz temblorosa de las antorchas, el duque Ernesto de Haro se erguía con una expresión de absoluta furia. A su lado, varios hombres armados con espadas y pistolas formaban un cerco de hierro. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo el duque con una sonrisa helada. «La noble marquesa huyendo como una vulgar ladrona». Isabel sintió la sangre hervirle en las venas. «No soy yo la ladrona aquí», espetó con desprecio. «Es usted quien ha intentado robarme la vida». El duque alzó una ceja con aire desdeñoso. «Tu vida me pertenece desde el día en que tu padre firmó el acuerdo, y si crees que un violinista sin apellido va a arrebatármela,
Estás más equivocada de lo que imaginé. Javier dio un paso adelante, colocándose frente a Isabel como un escudo. «Déjela ir», dijo con voz firme. «Ella ya no le pertenece». El duque soltó una carcajada oscura. «Eso no lo decides tú». Levantó la mano y de inmediato sus hombres sacaron sus armas. Pero Javier no estaba solo. Desde las sombras, Tomás y un grupo de hombres del barrio bajo emergieron con cuchillos y garrotes en las manos. Eran pocos, pero tenían algo que los hombres del duque no poseían: desesperación y nada que perder. El primer disparo rompió el aire. Isabel se agachó con un grito cuando una bala silbó sobre su cabeza. La pelea estalló en cuestión de segundos. Javier esquivó un golpe de espada y respondió con un puñetazo que hizo tambalear a su atacante. Tomás se enfrentó a dos hombres a la vez, golpeando con la fuerza de un hombre que llevaba años sobreviviendo en las calles. Isabel se encogió contra un muro, buscando desesperadamente una salida. Todo a su alrededor era caos, gritos, el chocar del acero y el eco de disparos. Entonces lo vio. A unos metros, Tomás forcejeaba con uno de los hombres del duque. Ambos rodaron por el suelo, la daga brillando entre ellos. «¡Javier!», gritó Isabel con desesperación. Pero fue demasiado tarde. La cuchilla se hundió en el pecho de Tomás. El tiempo pareció ralentizarse. El amigo de Javier soltó un jadeo ahogado. Sus ojos se abrieron en sorpresa y su cuerpo cayó pesadamente sobre los adoquines. Javier giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la sangre de Tomás se deslizaba por el suelo. ¡Oh!, rugió con un dolor que Isabel jamás había escuchado en su voz. Pero no podían detenerse. Isabel lo tomó del brazo con fuerza. «Tenemos que irnos». Javier cerró los ojos por un segundo, su cuerpo temblando de rabia. Pero sabía que Isabel tenía razón. Si se quedaban, ambos morirían. Con el pecho ardiendo de furia y dolor, se giró y corrió con ella. A lo lejos, un par de caballos esperaban. Montaron sin perder un solo segundo. Isabel apenas tuvo tiempo de sujetarse cuando Javier azotó las riendas y los animales salieron disparados a través de las calles empedradas. El duque gritó una orden y sus hombres corrieron tras ellos. El sonido de los cascos retumbó en la madrugada mientras la ciudad dormía ajena a la persecución que tenía lugar en sus callejones. El viento golpeaba el rostro de Isabel, sus cabellos sueltos revoloteaban salvajes mientras se aferraba a la cintura de Javier. Había abandonado todo, su apellido, su fortuna, su seguridad, todo por amor. Pero el amor no era suficiente para burlar al destino. Cuando cruzaron los límites de la ciudad, creyendo que habían ganado terreno, un grupo de soldados apareció en el camino. No tuvieron tiempo de reaccionar. El primer disparo alcanzó el caballo de Javier, que relinchó de dolor y se encabritó. Isabel gritó cuando el animal perdió el equilibrio, y ambos cayeron al suelo con brutalidad. Javier rodó, aturdido, pero antes de que pudiera moverse, varios hombres lo rodearon. Uno de ellos lo golpeó en el rostro con la culata de su fusil. Isabel, todavía en el suelo, extendió la mano con desesperación. ¡No! Los soldados lo sujetaron con fuerza, doblándole los brazos a la espalda mientras él forcejeaba con fiereza. El duque apareció, bajando de su caballo con elegancia calculada. Se acercó a Javier con la calma de un cazador que ha atrapado a su presa. «Debo admitir que ha sido un problema mayor de lo que esperaba», dijo con tono seco. «Pero todo tiene su final». Hizo un gesto con la cabeza y los soldados asintieron. Por el crimen de robo de una dama de la nobleza, Javier Medina será condenado a muerte. Las palabras hicieron eco en la noche. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¡No!», gritó con desesperación. «¡No pueden hacer esto!». El duque se giró hacia ella con una sonrisa cruel. «No tienes derecho a opinar, Isabel. Eres la víctima de este criminal». Se inclinó hacia ella, disfrutando de su angustia. «Mañana por la noche serás mi esposa, y él será ejecutado al amanecer». Isabel tembló de horror. Los soldados arrastraron a Javier lejos de ella. Él no la miró con miedo. La miró con amor, con esa intensidad con la que siempre la había mirado.
Antes de que lo obligaran a subir al carruaje que lo llevaría a su celda, sus labios se movieron en un susurro que Isabel apenas pudo escuchar. «Te amo». Y entonces, la puerta del carruaje se cerró, dejándola sola en la oscuridad de la madrugada. La Plaza Mayor de Sevilla se encontraba abarrotada de gente desde el amanecer. Murmullos inquietos recorrían la multitud mientras los guardias despejaban el camino hacia el cadalso. En el centro de la estructura de madera, la soga colgaba inmóvil, lista para cumplir su propósito. La ejecución había sido anunciada con anticipación, no solo para castigar a Javier Medina, sino como una advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden impuesto por la nobleza. Javier, con las manos atadas y el rostro golpeado, fue conducido entre empujones hasta la base del cadalso. Sus pasos eran firmes, su mirada serena, como si aceptara su destino sin miedo. No había súplica en sus ojos, solo la certeza de que había amado sin arrepentimientos. Desde el balcón del ayuntamiento, el duque Ernesto de Haro observaba con una copa de vino en la mano, satisfecho por el espectáculo que había orquestado. A su lado, el marqués de Santillán mantenía la postura rígida, incapaz de mostrar emoción alguna. Pero en medio del gentío, Isabel forcejeaba con todas sus fuerzas, intentando llegar hasta su padre. Sus vestidos estaban desordenados, su cabello caía en mechones deshechos y sus mejillas estaban surcadas de lágrimas. «Padre, le suplico que lo detenga». El marqués no se giró para mirarla. «No hay nada que detener». Isabel cayó de rodillas ante él. «Si alguna vez me ha amado, por favor, no lo haga». El marqués apenas parpadeó. «El amor no tiene lugar cuando se trata del honor». En ese instante, el verdugo subió al cadalso y colocó la soga alrededor del cuello de Javier. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio denso. «¿Últimas palabras?», preguntó el verdugo con voz monótona. Javier levantó la mirada. «Solo una», susurró. Giró el rostro hasta encontrar a Isabel entre la multitud. «Te amo». Un grito ahogado escapó de sus labios. «¡No!». La orden para accionar la trampilla estaba a punto de ser dada cuando una voz grave resonó por encima de todo el alboroto. «Deténganse». Desde la escalinata del ayuntamiento, un hombre de vestiduras eclesiásticas avanzó con un documento en la mano, escoltado por 2 soldados de alto rango. Era el arzobispo de Sevilla. El duque frunció el ceño. «¿Qué significa esto?». El arzobispo alzó el pergamino. «Una prueba que cambiará el destino de este hombre». El marqués de Santillán entrecerró los ojos. «Explíquese». El arzobispo desenrolló el documento y lo mostró al público. Hace más de 30 años, un noble de Castilla perdió todo su título y fortuna tras ser acusado de traición. Sin embargo, dejó tras de sí un hijo ilegítimo, un niño que fue criado en secreto lejos de la corte. El duque palideció. «Eso no tiene nada que ver con este criminal». El arzobispo le dedicó una mirada severa. «Este documento prueba que Javier Medina es ese niño». Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Isabel sintió un nudo en la garganta. «¿Javier es de sangre noble?». El arzobispo asintió. Su linaje no lo exime de la injusticia que ha sufrido, pero sí anula la acusación de robo de una dama noble, ya que es, por derecho, su igual. Los guardias se miraron entre sí, sin saber qué hacer. El verdugo se apartó de inmediato. El duque apretó la mandíbula con furia. «Esto es una farsa». El arzobispo se volvió hacia él con mirada afilada. «No es usted quien dicta la justicia en esta ciudad». Con un solo gesto de la autoridad eclesiástica, los guardias retiraron la soga del cuello de Javier y le desataron las manos. Por primera vez, Javier parecía sin palabras. Isabel se abrió paso entre la multitud y corrió hasta él, lanzándose a sus brazos. «Pensé que te perdía», sollozó contra su pecho. Javier la estrechó con fuerza, cerrando los ojos con alivio. El duque apretó los puños con rabia. «Esto no ha terminado». El marqués de Santillán, sin embargo, bajó la mirada, vencido. «Y lo ha hecho»,
susurró, sabiendo que ya no podía luchar contra lo inevitable. Esa misma noche, Isabel y Javier huyeron de Sevilla. Cabalgaron bajo la luz de la luna, con el viento golpeando sus rostros y el sonido de la ciudad alejándose en la distancia. Isabel, aferrada a su cintura, dejó escapar una risa temblorosa. ¿Qué haremos ahora? Javier, con una sonrisa, acarició su mano. Viviremos. Y por primera vez, no había cadenas, no había miedo, no había destino escrito. Solo amor. ¡Qué historia tan intensa!, ¿no crees? A veces, el amor es capaz de desafiar hasta las reglas más crueles de la sociedad. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Isabel? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará saberlo. Y si te gustan estas historias llenas de pasión y drama, te he dejado otras que sé que te atraparán en los cards. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.